7 de abril de 1945. Cielos despejados sobre el Japón imperial. En la rueda de prensa al amanecer, los funcionarios japoneses reafirman lo que llevan meses repitiendo. Ningún caza estadounidense podría volar a Tokio. La distancia les protegería. La geografía era su escudo. Y los conductores creyeron. Algunos incluso sonrieron. Esta creencia, basada en mapas y orgullo, se desharía en minutos. Porque esa mañana, al este del monte Fuji, aparecieron puntos plateados. Monomotor. Bajo. Rápido. Eran North American P-51D Mustangs, cazas estadounidenses que venían directamente de Iwo Jima, a 1.200 kilómetros de distancia. Esa es la tesis de este documental. El momento exacto en que la superioridad industrial, logística y tecnológica de Estados Unidos rompió la última línea de defensa psicológica de Japón. Cuando lo que se consideraba imposible se convirtió en rutina operativa. En los próximos minutos verás por qué este encuentro fue más que una batalla aérea. Fue un choque moral. Una ecuación brutal entre potencia de motor, alcance operativo, munición y precisión, contra la improvisación, la escasez y la fe. Decían que los Mustangs nunca llegarían tan lejos. Esa mañana llegaron. Y Japón despertó con la certeza de que la guerra ya estaba perdida. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia con precisión quirúrgica. El 7 de abril de 1945, más de 100 cazas japoneses despegaron para interceptar a los Mustangs estadounidenses. Solo 2 P-51 no regresaron. Por otro lado, más de 25 aviones japoneses fueron derribados en cuestión de minutos. Y eso fue solo el principio. En las semanas siguientes, la proporción de pérdidas alcanzaría 30-1. Pero no se trata solo de números. Detrás de esta diferencia había galones de combustible refinado en Texas, motores Merlin fabricados bajo licencia británica, radares, radios, mapas, y una industria que convirtió la teoría en rutina. Mientras Japón volaba para sobrevivir, Estados Unidos ya operaba dentro de las matemáticas de la victoria. Si valoras historias contadas con datos, precisión y respeto por los detalles olvidados de la guerra, considera dejar lo que te gusta y suscribirte. Esto ayuda a mantener viva la memoria que la historia no contaba en los libros. Durante años, la doctrina militar japonesa enseñó que la distancia era un aliado. En los círculos estratégicos de Tokio, se creía que las islas principales estaban protegidas por un muro invisible de agua y viento. Ningún caza monomotor podía volar desde una base estadounidense hasta la capital imperial, luchar y regresar. Esto se repitió en discursos oficiales, en manuales de la academia, e incluso en emisiones de propaganda dirigidas a la población civil. La geografía era más que una ventaja, era una promesa de invulnerabilidad. Pero en abril de 1945, esta certeza fue revocada violentamente. Los P-51D Mustang no llegaron así como así. Llegaron en formación, abastecidos, armados y escoltando a los enormes B-29, con una precisión que contradecía toda lógica estratégica japonesa. La primera visión de cazas monomotores sobre Tokio no solo provocó una sorpresa táctica, sino que provocó pánico doctrinal. Porque no debería ser posible. Era como si las cuentas se hubieran doblado. Pero la verdad era aún más implacable. Estados Unidos no doblaba la física. Simplemente la respetaban más. Al desarrollar un caza con un motor británico bajo licencia, depósitos auxiliares de combustible, aerodinámica de última generación y logística ininterrumpida durante miles de millas, los ingenieros estadounidenses simplemente reestructuraron la ecuación, y a diferencia de los estrategas japoneses, no apostaban por la distancia, apostaban por la distancia. Este error de cálculo japonés expuso una de las ironías más crueles de la guerra. Lo que parecía imposible era en realidad rutina en el calendario estadounidense. El despegue de los Mustangs desde Iwo Jima fue el punto final de una operación que había comenzado días antes, con repostaje por convoyes, navegación utilizando mapas fotográficos actualizados, pronósticos meteorológicos de submarinos meteorológicos y una tubería de piezas y munición que cruzaba el Pacífico como una arteria vital. Lo que Japón llamaba protección natural era en realidad un espacio vacío que Estados Unidos había aprendido a cruzar con ciencia, metal y planificación. En cambio,
Japón intentó mantener el cielo con cazas que dependían de combustible de bajo octanaje y pilotos con menos de 50 horas de vuelo, mientras que Estados Unidos entregaba máquinas diseñadas para volar a 700 km/h durante más de 500 km con estabilidad y redundancia de sistemas. Japón seguía fabricando aviones a mano, en talleres bombardeados, con acero inferior y una ingeniería comprometida por la prisa y la escasez. En 1945, la producción media mensual de cazas japoneses era de unas 350 unidades, muchas de las cuales nunca llegaron al campo de batalla por falta de piezas o pilotos. En el mismo periodo, Estados Unidos fabricaba más de 600 Mustangs al mes, todos procedentes de fábricas sincronizadas, con piezas intercambiables y documentación estandarizada. Pausa. Solo para reflexionar. Mientras los japoneses luchaban por construir 3.000 cazas en un año, los estadounidenses lo entregaron en solo 5 meses, sin detener otras líneas de producción. Si esta escala te sorprende, escribe en los comentarios. La logística gana, porque eso es exactamente lo que hizo. El mito de la distancia como defensa no resistía los depósitos de 110 galones bajo las alas, ni la eficiencia de un motor Merlin, que funcionaba con combustible de 100 octanes refinado en refinerías de Texas. La gran verdad que se reveló aquella mañana de abril no solo estaba en el cielo, estaba en los almacenes, en los talleres y en los mapas. El imperio japonés apostaba por la moral y los mitos. América respondió con estadísticas y metalurgia. Y romper este paradigma allanaría el camino para una nueva etapa de la guerra. Una en la que la sorpresa ya no sería la aparición de los Mustangs, sino su constancia. Porque volverían. Todos los días. La pregunta que queda es, ¿cómo logró un solo modelo de caza invertir la lógica del teatro del Pacífico? La respuesta está en el propio Mustang, y en lo que había dentro. En el siguiente capítulo, revelamos el avión que no debería existir sobre Tokio. El North American P-51 de Mustang no era solo un caza, sino la cristalización de una doctrina moderna que sustituyó el heroísmo individual por la supremacía sistémica. Creado en tiempo récord, adaptado con tecnología extranjera y perfeccionado por experiencia de combate en 2 continentes, el Mustang era todo lo que los japoneses no creían que pudiera ser un motor único. Impulsado por el motor Packard Beam 1650-7, una versión estadounidense licenciada del Rolls-Royce Merlin 66, el P-51D generaba hasta 1.720 caballos de fuerza con inyección de agua y 2 etapas de sobrecompresión. Esto significaba que, a diferencia de los motores japoneses de una sola etapa, el Merlin seguía suministrando potencia a 30.000 pies, donde el aire era demasiado fino para sostener a la mayoría de los cazas enemigos. Su aerodinámica, basada en un perfil de ala de flujo laminar desarrollado por ingenieros de North American Aviation, le permitió reducir la resistencia en un 35% en comparación con las alas convencionales. El resultado fue una velocidad máxima de 440 millas por hora y un alcance operativo de más de 2.000 kilómetros con tanques suplementarios, cifras que, sobre el papel, parecían mentira, pero no lo eran. Estas eran estadísticas sacadas directamente de las cadenas de montaje que operaban día y noche en Englewood, California, y Dallas, Texas. Cada Mustang se ensambló con piezas estandarizadas, rigurosas pruebas de rendimiento y una cadena de suministro que garantizaba un funcionamiento continuo incluso bajo las condiciones más duras del Pacífico. A diferencia de lo que los japoneses estaban acostumbrados, cazas ensamblados en talleres improvisados, con piezas desmontadas de modelos anteriores y motores sujetos a fallos crónicos debido a la mala calidad del acero, el P-51D era fiable hasta el último tornillo. Voló más lejos no por milagro, sino por matemáticas. La eficiencia del motor, junto con los tanques auxiliares de 75 y 110 galones, permitía viajes de ida y vuelta entre Iwo Jima y Tokio, incluyendo el tiempo de combate sobre el objetivo. Una misión equivalente a cruzar, sin escalas, el territorio estadounidense desde Los Ángeles hasta Little Rock, Arkansas, en línea recta, sobre el océano, sin alternativa de aterrizaje, y esto en un monomotor. El Mustang también aportó una innovación crucial en la cabina, la cúpula burbuja, que ofrecía al piloto una visibilidad de 360 grados.
Ningún caza japonés en ese momento ofrecía esto. Los controles estaban organizados de forma lógica y ergonómica. Los pedales podían ajustarse según la estatura del ciclista. El asiento estaba elevado y reforzado con una placa de armadura que protegía la columna vertebral en caso de impacto. El cuadro de instrumentos ponía todo lo importante directamente en el campo de visión. Para misiones largas, esto no era lujo, era supervivencia. En combate, el P-51D llevaba 6 ametralladoras M2 Browning calibre .50, 3 en cada ala, con casi 2.000 proyectiles en total. Esto permitía hasta 25 segundos de fuego continuo, algo incomparable a los cañones japoneses que, a pesar de ser más potentes, requerían unas decenas de disparos antes de vaciar sus tambores. El mantenimiento del M2 era sencillo, el suministro abundante y las armas fiables incluso a altitudes extremas. La filosofía detrás del Mustang no era crear un luchador legendario, sino crear un luchador replicable, adaptable y letal. Un avión que cualquier piloto bien entrenado podía volar, cualquier mecánico entrenado podía reparar y cualquier línea de suministro podía abastecer de combustible. El Mustang no dependía de la suerte ni del genio individual, dependía de la fábrica. La producción en serie del modelo D alcanzó las 8.156 unidades al final de la guerra. Sumando todas las variantes, Estados Unidos fabricó 15.586 Mustangs. En contraste, Japón produjo poco más de 3.500 de sus cazas más avanzados, el Nakajima Ki-84 Hayate, y muchos de ellos nunca volaron. Cuando los generales japoneses vieron por primera vez a los Mustangs, no solo vieron un avión, vieron toda una doctrina dibujada en aluminio, volando alto, rápido y demasiado lejos. Era el fin de la era de las alas de duelo. Comenzó la era del sistema, de la oferta, de las estadísticas. Una guerra ganada en el terreno, pero decidida en el aire. Y si el Mustang representaba la punta visible de esta máquina de guerra, lo que había dentro y detrás era aún más sorprendente, porque más que luchar, el P-51D podía ver, y su papel como vector de inteligencia cambiaría no solo las batallas, sino la forma en que se percibía al enemigo. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo lo que el Mustang vio desde el cielo fue lo que destruyó, desde dentro, lo que quedaba de la moral de los pilotos japoneses. Cuando los Mustangs cruzaron Japón, no solo se identificaron, se sintieron. Al otro lado del cielo, en las cabinas de los cazas japoneses, la reacción no fue de preparación, sino de asombro. Muchos jinetes dudaron al ver esas siluetas desconocidas cortando el aire a gran velocidad. No eran bombarderos. No eran los cazas pesados de la Marina estadounidense. Eran monomotores, rápidos, bajos, organizados. Y según toda la doctrina enseñada hasta entonces, no podían estar allí. Pero lo eran. Y estaban listos. La experiencia de combate japonesa en ese momento de la guerra estuvo marcada por la improvisación. Los aviones seguían armados a mano. Los motores a menudo fallaban antes del despegue. Y los manuales de instrucciones a menudo se basaban en modelos antiguos. Para 1945, las unidades de élite habían sido prácticamente diezmadas. Los pilotos restantes apenas completaron el entrenamiento básico. Muchos escalaron sin saber cómo usar los instrumentos a bordo. Las brújulas fallaron. Los altímetros estaban mal marcados. Las radios no funcionaban. En la mayoría de las misiones, la comunicación se hacía mediante gestos. No existía una doctrina estandarizada de la intercepción. Los escuadrones se dividieron en subgrupos y las formaciones se disolvían tan pronto como apareció el enemigo. Era aviación desconectada, desde tierra, del mando e incluso de sí misma. En contraste, los Mustangs operaban como un organismo unificado. Cada caza conocía exactamente su posición, su función y el momento de actuar. Guiados por radar, con comunicación VHF limpia y clara, volaban en formación disciplinada y sabían de antemano dónde estaría el enemigo. Desde el punto de vista japonés, esto parecía brujería, pero era solo estructura. Mientras que el piloto japonés tenía que memorizar rutas porque sus mapas estaban incompletos o rotos, el piloto estadounidense recibía instrucciones actualizadas, coordenadas precisas y podía consultar mapas impresos detallados basados en fotografías aéreas. Las cabinas estadounidenses, llenas de indicadores funcionales, fueron comparadas por los japoneses con paneles de barcos. Las cabinas de los cazas japoneses solían tener problemas eléctricos, instrumentos defectuosos
y una organización confusa, heredada de adaptaciones improvisadas hechas apresuradamente. Incluso lo básico, como la visibilidad, era un factor de riesgo. Mientras que el Mustang ofrecía una cúpula de burbuja con amplia vista, los cazas japoneses mantenían una cabina cerrada con una estructura metálica que ocultaba la parte trasera, obligando al piloto a girar su cuerpo en combates donde milisegundos decidían la supervivencia. La diferencia de armamento completó el colapso. El armamento de los cazas japoneses, aunque potente, era escaso. De media, los modelos operaban con 2 cañones y 2 ametralladoras, con pequeños cargadores. Un piloto tuvo entre 6 y 8 segundos de fuego antes de quedarse sin munición. Después de eso, solo quedaba huir o chocar. El Mustang, con 6 ametralladoras, 50 y munición suficiente para 25 segundos de fuego continuo, podía combatir múltiples combates en la misma misión. Pero más que el armamento, fue el estado psicológico de los pilotos japoneses lo que colapsó ante la vista de los Mustangs. Lo que vieron allí no fue solo un enemigo. Era una amenaza que no tenía sentido, una violación de la lógica, un símbolo de que algo se había descontrolado, y del tiempo. Pilotos veteranos informan que los más jóvenes no sabían cómo reaccionar. Varios quedaron atrapados en el aire. Otros cayeron en pánico. Hubo casos de escuadrones enteros que, al avistar a los Mustangs, rompieron la formación y regresaron a la base sin disparar. Fue el efecto de una sorpresa absoluta, pero también por el agotamiento acumulado, porque en ese momento de la guerra, volar ya era un acto de resistencia. El combustible estaba racionado, los motores, reutilizados a partir de aviones dañados. El aceite en sí se mezclaba con derivados improvisados. ¿Y los neumáticos? Algunos ya estaban en su 3er o 4.º uso. Había pilotos que despegaban con instrucciones orales del comandante, sin conocer el plan de la misión. Volaban como sombras de una fuerza que ya no existía. Mientras tanto, el piloto estadounidense ascendía con objetivos, apoyo por radio, evacuación médica e incluso mapas de escape en caso de emergencia. Era otro mundo. En una misión registrada el 12 de abril de 1945, 87 Mustangs despegaron de Iwo Jima escoltados por B-29. Se enfrentaron a 40 cazas japoneses. Los estadounidenses perdieron un avión. Los japoneses perdieron 22. El número, aislado, es brutal, pero lo que representa es aún más devastador. No fue una batalla. Fue una masacre previsible y programada estadísticamente. Y los cielos de Japón, antes considerados sagrados, se convirtieron en un campo abierto para una máquina de guerra que funcionaba con matemáticas y previsibilidad. Sin embargo, la mayor tragedia no estuvo en las pérdidas materiales. Estaba en colapso interno, porque los pilotos japoneses no sabían qué más hacer, no sabían a dónde volar, no sabían cómo luchar. El cielo, antes dominio del valor, se había convertido en un espejo del abismo. En el siguiente capítulo, este abismo gana números, y el marcador aéreo revela una verdad que ni siquiera los generales más fanáticos podrían ignorar. Cuando 13 pilotos japoneses cayeron por cada Mustang derribado, incluso el orgullo tuvo que admitir, la guerra había cambiado de manos. La primera misión de los Mustangs sobre Tokio fue registrada como una patrulla ofensiva, pero lo que ocurrió en los cielos sobre Japón ese día fue, en realidad, una masacre aérea. De los más de 40 cazas japoneses que intentaron interceptar la formación, 22 fueron derribados en menos de 15 minutos. 8 fueron destruidos antes incluso de abrir fuego. Los P-51D regresaron con 2 bajas, una por fallo mecánico y otra por fuego antiaéreo. Ninguno fue derribado en combate directo. La proporción final, 13-1. Un número que parece imposible hasta que técnicamente se desentraña. El Mustang no solo era superior, anulaba las ventajas enemigas antes incluso de que se disparara el primer tiro. Operando entre 25.000 y 30.000 pies, el P-51 volaba a altitudes que limitaban severamente el rendimiento de los cazas japoneses, diseñados para operar por debajo de 20.000. El motor Merlin, con sobrealimentación de 2 etapas y refrigeración líquida, mantenía una potencia constante a cualquier altitud. Esto permitía al piloto estadounidense elegir cuándo y dónde atacar. La elección del combate ya no es una reacción, se ha convertido en una decisión. Las armas también marcaron la diferencia. Las 6 ametralladoras .50 ofrecían una dispersión lateral eficiente,
con una cadencia de fuego sincronizada, amplia cobertura y suficiente energía cinética para atravesar el fuselaje ligero de los cazas japoneses en un solo fuego cruzado. Las balas incendiarias desgarraban el aire a casi 1000 metros por segundo. Solo hacía falta tocar el gatillo y el cielo se prendería fuego. En el lado japonés, el armamento era limitado e inexacto. Los cañones de 20 milímetros, aunque potentes, tenían baja cadencia de fuego, poca munición y buscaban un impacto único. Una filosofía de combate basada en el azar, no en la constancia. En combate real, este enfoque se desintegró. La altitud operativa, el ángulo de ataque y la velocidad convergieron a favor de los Mustangs. Con la energía acumulada en picado, el P-51 podía atacar, disparar, romper la formación enemiga y volver al cielo antes de que se organizara cualquier reacción. El caza estadounidense no solo ganó la batalla, la impulsó en todos los aspectos físicos, e incluso cuando fue impactado, el Mustang seguía volando. La resistencia estructural de su fuselaje, reforzado con paneles de aluminio remachados, le permitió absorber daños y mantener la integridad del vuelo. A diferencia de los modelos japoneses que utilizaban estructuras más ligeras, con tolerancia limitada a impactos y fragilidad en picados pronunciados, el P-51 sobrevivió a lo improbable. En múltiples informes, los Mustang regresaron con agujeros en las alas, sin hidráulicos ni partes del timón destruidas. Aún así, aterrizaron. La ironía de esta historia es que la solución estaba ante los ojos de Japón. Sabían que sus aviones estaban desfasados. Sabían que su combustible era inferior. Sabían que estaban perdiendo el control del cielo. Pero eligieron creer que el valor podía sustituir a la ingeniería. Y no es así. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre las guerras que se ganaron mucho antes del primer lanzamiento. Porque la verdadera fuerza de combate del Mustang no residía solo en su velocidad o su fuego, sino en el sistema que lo sostenía. Bases con largas pistas pavimentadas, repuestos transportados por convoyes transoceánicos, mantenimiento por técnicos formados en escuelas técnicas militares y logística, controlada por hojas de cálculo, radio e inteligencia táctica. Japón no se enfrentaba a un avión, sino a un tren de aterrizaje completo, sincronizado, con combustible, reproducible. El día que la pelea terminó antes de comenzar, los pilotos japoneses no fueron derrotados por un duelo, fueron engullidos por una ecuación. Y si los cielos hubieran sido superados por la ingeniería, la Tierra pronto mostraría aún más signos visibles de colapso. Porque lo que empezó en el aire pronto ardiría en las calles de Tokio. En el siguiente capítulo, el ataque desciende, y el impacto de los Mustangs golpea a civiles, infraestructuras y la última esperanza del imperio. Durante siglos, Japón ha forjado su identidad militar en torno al espíritu. El código Bushido, aunque adaptado a la era moderna, moldeó no solo la ética de los soldados, sino también la doctrina aérea. Los pilotos no eran solo combatientes. Eran herederos de una línea de honor y sacrificio. Enfrentarse al enemigo de frente, buscar el combate cuerpo a cuerpo, aceptar la muerte como un resultado inevitable. Todo esto formaba parte de una mentalidad en la que el valor valía más que la eficiencia. Pero el cielo de 1945 ya no era un campo de honor, era un gráfico tridimensional. En él, la velocidad, la altitud, el ángulo de ataque y el tiempo de respuesta dictaban la victoria, y el espíritu, por sí solo, era irrelevante. Los estadounidenses lo entendían. El entrenamiento de un piloto de Mustang comenzó mucho antes del primer vuelo. Incluía entrenamiento en simulador, clases de aerodinámica, lectura de instrumentos, navegación por radio, estandarización de maniobras y ciclos exhaustivos de corrección de errores. Cada fallo fue documentado. Cada golpe, replicado. No había espacio para la improvisación romántica. Solo había un margen de eficiencia. Mientras tanto, Japón aceleraba a los cadetes para el combate con unas pocas horas de vuelo, a menudo sin siquiera dominar el aterrizaje en condiciones adversas. Había fe en la valentía, pero no había combustible para el realismo. La diferencia entre doctrinas se ha vuelto abismal. Cada Mustang era idéntico al anterior. Cada misión estaba guiada por una planificación detallada, respaldada por inteligencia aérea y análisis climáticos. El piloto no tenía por qué ser un genio.
Solo necesitaba seguir el protocolo. El piloto japonés, en cambio, dependía del instinto, la suerte y la inspiración. Fue una lucha entre la ingeniería y el impulso. Y en 1945, la ingeniería tenía todas las ventajas. La propia estructura de la misión reflejaba esta diferencia. Los estadounidenses volaban escuadrones con roles definidos, frecuencia de radio segura y tácticas ensayadas en tierra. Tenían combustible extra, una ruta alternativa de escape y cobertura de emergencia. Japón, en cambio, enviaba escuadrones fragmentados, con aviones de capacidades diferentes, a menudo incapaces de operar juntos debido a la falta de comunicación común. El piloto japonés se vio obligado a improvisar, luchar, sobrevivir, todo en el mismo vuelo. Uno de los símbolos más evidentes de este contraste era la vida útil. En 1945, la expectativa de un nuevo piloto japonés tras ser enviado al frente era de menos de 10 días. El piloto del Mustang, con apoyo total, podía completar decenas de misiones, aprender, mejorar y regresar. El aprendizaje era acumulativo. La doctrina estadounidense era adaptable. Los japoneses, ritualistas. Había honor en morir. Pero no había un plan para sobrevivir y ganar. El culto a la muerte como arma chocó de frente con la doctrina estadounidense, basada en la continuidad y multiplicación de la interpretación. Para Estados Unidos, cada piloto que regresaba era un multiplicador de eficiencia. Para Japón, cada piloto que moría era una ofrenda, un sacrificio, un acto simbólico. La guerra, sin embargo, no respeta los símbolos, respeta los resultados, y los resultados fueron devastadores. Japón ya no podía reemplazar a sus pilotos, y mucho menos a sus aviones. La cultura del espíritu estaba siendo derrotada, día tras día, por hojas de cálculo y cronómetros. Los estadounidenses sabían con precisión cuántas balas se gastarían por misión, cuántas horas de mantenimiento requeriría cada Mustang, y cuántos galones de combustible debería recibir cada base avanzada por semana. Japón ni siquiera sabía cuántos cazas seguían operativos. La guerra entre el cerebro y el espíritu tuvo un ganador silencioso. No era el más noble ni el más valiente. Él era el más preparado. Y al final, los cielos no perdonaron la fe ciega. Recompensaron el cálculo, porque la guerra había dejado de ser arte. Se había convertido en ciencia aplicada a escala continental. Y cuando la ciencia domina el aire, quienes dependen de la tradición solo pueden mirar hacia arriba y esperar. En el próximo capítulo, veremos cómo esta superioridad sistemática de Estados Unidos alteró la propia estructura de la aviación japonesa, no solo en combate, sino en qué vuelo sostenido, coordinación, doctrina y mando. El caos vendría de dentro. Sobre el papel, el Nakajima Ki-84 Hayate era uno de los cazas más prometedores de la Fuerza Aérea Imperial japonesa. Con una velocidad máxima de más de 630 km/h, cañones de 20 milímetros, buena tasa de ascenso y una estructura que combinaba ligereza y potencia de fuego, se consideraba el último suspiro tecnológico de un imperio en declive. Pero como tantos proyectos nacidos de la desesperación, Hayate era más promesa que realidad. Sus motores, el modelo Nakajima Ha-45 Homare, sufrieron fallos críticos en cada vuelo. ¿La causa? Mala metalurgia, sellos de mala calidad y lubricantes improvisados. Japón ya no dominaba los elementos esenciales para la fabricación de acero aeronáutico de alto rendimiento. El cromo, el molibdeno y el níquel se habían vuelto inaccesibles. Las reservas de goma habían desaparecido. Las bujías, que antes de la guerra se importaban de Estados Unidos, empezaron a producirse localmente con altas tasas de fallo. Y el combustible, basado en alcohol fermentado de boniato de batata, era una sombra de lo que requerían los motores Homare. A diferencia del Mustang, que funcionaba con gasolina de 100 octanos refinada a escala industrial en Texas y enviada por petroleros dedicados al Pacífico, el Hayate se alimentaba con mezclas inestables y a menudo contaminadas que reducían el rendimiento, corroían motores y provocaban explosiones internas. Las tripulaciones de mantenimiento japonesas, formadas por jóvenes inexpertos y mecánicos exhaustos, tuvieron que lidiar con escaseces absolutas, falta de tornillos estandarizados, falta de neumáticos nuevos, falta de manuales técnicos actualizados. En muchos casos,
Piezas de cazas derribados se reutilizaban de forma artesanal. El mismo avión podía contener componentes de 3 o 4 modelos diferentes, generando incompatibilidades estructurales y fallos críticos en vuelo. El contraste con la realidad estadounidense era brutal. Cada Mustang salió de fábrica con especificaciones idénticas. Cada componente pasó por pruebas de resistencia, tolerancia y compatibilidad. La logística estadounidense proporcionó repuestos incluso antes de que el avión despegara. Los mecánicos recibían formación técnica, uniformes, herramientas calibradas y apoyo por radio. La Fuerza Aérea de EE.UU no solo reparaba aviones, los mantenía en un estado de preparación constante. Japón, en cambio, intentaba mantenerlos con vida. En una base aérea de Filipinas, un informe de 1944 reveló que el 70% de los Ki-84 estaban fuera de servicio por falta de piezas o fallos en el motor. Y eso incluso antes de enfrentarse a los Mustangs. Los pilotos sabían que despegaban en máquinas inestables, a menudo desequilibradas y con sistemas hidráulicos defectuosos. Varios se vieron obligados a abortar misiones antes de alcanzar su objetivo. El Hayate era rápido pero frágil, poderoso pero impredecible, como una flecha con un mango torcido. Los Mustangs, en cambio, volaban como relojes de aluminio, cronometrados, probados, calibrados para matar. Cada sistema tenía redundancia. Cada fallo fue analizado, corregido y documentado. Los pilotos estadounidenses confiaban en sus aviones porque sabían que cada cerrojo había sido colocado mediante un proceso. Los japoneses confiaban en la suerte, y la suerte es volátil. En una comparación directa, el Mustang no solo superaba al Ki-84 en alcance y autonomía, sino también en tasa de disponibilidad, aunque menos de la mitad de los Hayates estuvieron aptos para volar en algún momento del conflicto. Más del 85% de los Mustang mantuvieron la preparación operativa. Era una guerra entre un avión hecho para durar y otro hecho para resistir. Y la resistencia, por sí sola, no gana los combates aéreos. En una declaración jurada grabada tras la guerra, un oficial japonés confesó: "Cuando veíamos Mustangs, no temíamos a sus pilotos, temíamos sus fábricas". Esa frase resume una verdad incómoda. La superioridad estadounidense no solo estaba entre bastidores, sino en los cimientos que los sostenían. El Mustang fue la punta de lanza de un imperio industrial, el Hayate, el último grito de un imperio sitiado, y esta diferencia material, invisible en las hojas técnicas, se veía en los resultados. Porque mientras los Mustang cruzaban el Pacífico como una línea de montaje voladora, los Ki-84 luchaban por despegar con neumáticos remendados, combustible inadecuado y motores que pedían refrigeración. Al final, el avión de papel chocó con el motor de acero, y la guerra no perdona la improvisación. En el próximo capítulo, revelaremos el impacto de esto en las cadenas de mando japonesas. Oficiales intentando mantener el honor frente a mapas vacíos, hangares desiertos y jóvenes enviados a sacrificarse con media carga de munición. La estructura empezaba a desmoronarse desde dentro. En 1945, un joven piloto japonés subió a la cabina de su casa con menos de 50 horas de vuelo totales. A veces, ni siquiera eso. Muchos nunca habían disparado sus armas en simulación. Otros ni siquiera habían practicado aterrizajes de emergencia. Eran adolescentes. Algunos tenían tan solo 17 años. Reclutados a toda prisa, adoctrinados con discursos sobre honor, gloria y sacrificio, se les entregaron mapas dibujados a mano, brújulas imprecisas y una única instrucción: proteger el cielo de Japón con sus vidas. Por otro lado, el piloto estadounidense que ocupaba la cabina de un Mustang estaba pasando por un proceso de entrenamiento que podía durar casi un año. Faltaban unas 300 horas de vuelo antes de la primera misión real. Entrenamiento en formación, ataques simulados, combate táctico, navegación nocturna y maniobras evasivas en todas las condiciones meteorológicas. Estaba entrenado para sobrevivir, adaptarse y ganar, no para morir. El contraste era tan cruel como inevitable. Una era el producto de un sistema que ya no funcionaba. La otra, de una marcha que solo aceleraba. En combate, esta diferencia se reveló en la primera inmersión. El joven japonés, nervioso y sudando, apretó el gatillo sin controlar la puntería. El estadounidense, frío, calculó el ángulo, disparó en ráfagas cortas y se reposicionó para un nuevo paso.
Mientras el piloto japonés luchaba con adrenalina y miedo, el Mustang actuaba con la precisión de una máquina. Muchos de los jóvenes japoneses ni siquiera entendían el funcionamiento completo de sus propios aviones. No sabían calibrar los instrumentos, calcular el viento cruzado ni compensar la altitud por la temperatura. Fueron arrojados al cielo como una promesa, o una sentencia. En sus últimas cartas, algunos admitieron que no sabían si regresarían. Otros escribían con esperanza forzada, intentando tranquilizar a sus padres. Pero en el fondo, lo sabían. Estaban siendo usados como barreras humanas para contener a una máquina que ya había ganado. Para 1945, el combate aéreo medio entre Mustangs y cazas japoneses resultaba en una relación de 13-1 a favor de los estadounidenses. En ciertas misiones, ese número subió a 20. Pausa. Si esta estadística te impresiona, comenta ahora. Datos impactantes. Porque estos jóvenes salían en antena contra las matemáticas, contra la ingeniería y contra el tiempo mismo. Las órdenes venían de arriba, pero el mando ya no creía. Oficiales veteranos, en privado, admitieron que los cazas fueron desguazados, que los pilotos no estaban listos y que los planes eran ilusorios. Pero siguieron mintiendo. Alimentaron una esperanza vacía, sostenida por informes falsos y propaganda que decía al pueblo que la guerra aún podía ganarse. La verdad, sin embargo, estaba en el hangar. Aviones desmantelados, piezas desmanteladas, combustible diluido. En un caso extremo, registrado en una base en el interior de Japón, 4 pilotos fueron enviados a intercepción con menos del 30% del armamento instalado. Ninguno regresó, y nadie sabía si alguna vez disparaban. Esa era la rutina, misiones sin retorno. Lo que había comenzado como una guerra de imperios se había convertido en una tragedia humana. Cada joven derribado era la representación de un sistema que se colapsaba. Cada Mustang que regresaba, intacto, era prueba de que ya no era cuestión de valentía, era cuestión de estructura. Y mientras estos chicos despegaban como improvisados kamikazes, Estados Unidos formaba a los nuevos pilotos con manuales, temporizadores y listas de comprobación. No solo sabían cómo ganar, sabían por qué. La superioridad aérea estadounidense no se trataba solo de aviones, sino de doctrina, disciplina, mantenimiento, cadena de suministro y, sobre todo, tiempo. Y Japón no tenía más tiempo. Porque mientras un Mustang estaba preparado para volar con 3 tripulaciones de tierra en menos de 40 minutos, un caza japonés tardaba hasta 6 horas en ser repostado, revisado y armado. Eso era cuando había piezas. Al final, ya no era combate. Fueron despedidas. Jóvenes que se marchaban sin saber si regresarían, contra un enemigo que operaba como un sistema cerrado, predecible y despiadado. En el próximo capítulo, entenderemos cómo esta ruptura interna, esta silenciosa entrega del mando japonés, resultó en un vacío de liderazgo. Generales que ya no sabían qué pedir, comandantes que silenciaban los informes, y una fuerza aérea que, aunque existía sobre el papel, ya había dejado de volar. Dentro de la cabina de un P-51 Mustang, en 1945, el piloto estadounidense no solo pilotaba, estaba integrado en una red. Delante, la mira giroscópica Mark II calculaba automáticamente la desviación necesaria para impactar objetivos en movimiento, compensando la velocidad y la distancia en tiempo real. A su izquierda, la radio VHF de alta frecuencia mantenía contacto continuo con el escuadrón, con las torretas en Iwo Jima, con bases navales e incluso con buques de rescate estratégicamente posicionados entre los archipiélagos del Pacífico. Por encima, una cúpula de oxígeno presurizada permitía vuelos prolongados a altitudes extremas sin perder lucidez. Y abajo, bajo los pies del piloto, tanques auxiliares desechables extendían el alcance operativo a más de 1.000 millas, 1.600 kilómetros. Suficiente distancia para atacar, escoltar y regresar. Pero lo más impresionante no estaba en lo que se veía, estaba en lo que funcionaba sin que lo notaran. Cada misión fue precedida por mapas actualizados a partir de fotos tomadas por aviones de reconocimiento. Las rutas se trazaron basándose en pronósticos meteorológicos recogidos por aviones y barcos especializados. La formación de los Mustangs estaba planificada con algoritmos manuales de consumo de combustible y disposición táctica. Fue una operación matemática, respaldada por datos, inteligencia y repetición. Mientras Japón dependía de la suerte,
Estados Unidos operaba con redundancia. Un piloto estadounidense que cayera al agua tenía un 38% de probabilidades de ser rescatado por submarinos que patrullaban las aguas entre las islas. Se presume que un piloto japonés que se estrelló fuera de la pista. La diferencia era brutal. Ya no se trataba de comparar luchadores. Se trataba de comparar civilizaciones en diferentes etapas de organización tecnológica. El Mustang era solo la punta visible de una red que comenzaba en depósitos de repuestos en Kansas City, pasaba por refinerías en Texas, bases navales en Pearl Harbor, y entraba en la cabina con solo pulsar un botón. El piloto no necesitaba saberlo todo, solo necesitaba confiar en el sistema. Y el sistema cumplió. En Japón, tal sistema no existía. La meteorología se basaba en observaciones locales. La navegación dependía de mapas antiguos, a menudo de tamaño medio. La comunicación era defectuosa. Muchos cazas despegaron con las radios apagadas o dañadas. No había escolta para quienes se quedaban. No había submarinos de rescate. Ni siquiera había suficiente combustible para buscar supervivientes. El vuelo japonés fue un acto aislado. La misión, un intento. Y el resultado, una frase. Uno de los aspectos más ignorados de la guerra aérea era el tiempo de reacción entre la detección y el combate. Los estadounidenses, con radar terrestre, escolta sincronizada y comunicación directa, podían reaccionar en menos de 2 minutos ante una amenaza. Japón, con fallos de coordinación y torres desconectadas, llegó a tener hasta 20. En combate aéreo, 20 minutos equivalen a luchar con los ojos vendados. Esta desventaja no solo era estratégica, era moral. El piloto japonés despegó sabiendo que si algo salía mal, estaría solo. El estadounidense, en cambio, sabía que detrás de él había miles de personas, todas relacionadas con su éxito. Era una guerra de sistemas, y un lado simplemente no tenía uno. La mayor ilusión de la doctrina japonesa era creer que el espíritu podía compensar la ausencia de estructura. Pero los Mustangs no solo luchaban con fuego, lucharon con previsión, soportado, con estadísticas y con la logística. Cada Mustang que volaba era la manifestación de una decisión estratégica tomada meses antes, a miles de kilómetros de distancia. No era improvisación, era planear lo que respiraba. Al final, no fue una pelea justa. Era un sistema completo contra fragmentos sueltos de valentía. Y cuando la guerra entra en esta fase, el resultado ya está definido. En el siguiente capítulo, saldremos de la cabaña y caminaremos por las vías japonesas. Veremos hangares vacíos, piezas perdidas, bicicletas usadas como tractores y comandantes intentando mantener una apariencia de normalidad mientras el colapso se asentaba bajo sus pies. Porque antes de la rendición, llegó el silencio. Y comenzó el silencio en los talleres. Desde el momento en que el P-51 Mustang cruzó los cielos sobre el archipiélago japonés, comenzó a ocurrir algo más profundo que una simple derrota aérea. El colapso sistémico de la coordinación aérea imperial. Con cada misión, Japón no solo perdió aviones, perdió estructura. La Fuerza Aérea del Ejército y el Cuerpo Aéreo de la Marina han operado históricamente como entidades completamente separadas. Doctrinas diferentes, planos diferentes, entrenamiento diferente, idiomas diferentes. Y más grave aún, radios incompatibles. Esto significaba que, incluso operando en la misma zona, los pilotos del ejército no podían comunicarse con los de la Marina. El resultado fue una guerra aérea librada en compartimentos aislados. Mientras los Mustangs estadounidenses volaban con mandos centralizados, divisiones tácticas, escuadrones sincronizados y cobertura radiofónica mutua, los japoneses despegaban como unidades dispersas, a menudo sin siquiera saber quién lideraba la formación. En varias misiones registradas entre abril y junio de 1945, cazas japoneses despegaron sin un plan de vuelo definido, sin objetivo confirmado y sin comunicación establecida. Los jóvenes pilotos esperaban recibir órdenes en vuelo, pero los oficiales superiores en tierra ya habían muerto o abandonado sus puestos por falta de mando. El vacío era total. Los oficiales de la base en Okinawa informaron de casos en los que más de 30 aviones fueron enviados para intercepción sin ningún coordinador de ataque. Cada piloto decidió por sí mismo, seguir, escapar, subir, bajar. En el caos aéreo, la disciplina se disolvía en segundos. La doctrina japonesa, construida sobre una jerarquía rígida y el honor al mando, fue absorbida por su propia rigidez.
No existía un plan B. Cuando los Mustangs se lanzaron en picado en formación, volando con precisión matemática, las formaciones japonesas se desmoronaron. Cada piloto buscaba reaccionar por instinto, por supervivencia. La táctica desapareció. Solo quedaba escapar. Y ni siquiera eso estaba garantizado. La falta de coordinación alcanzó niveles catastróficos cuando los sistemas de alerta temprana comenzaron a fallar. Con la pérdida de islas periféricas y estaciones de radar rudimentarias, Japón quedó cegado. Los Mustangs podían aparecer en cualquier momento, desde cualquier dirección. Y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. La defensa aérea japonesa empezó a depender de observadores visuales con prismáticos, tecnología del siglo XIX, que intentaban anticipar ataques del siglo XX. Era simbólico. El cielo japonés, que durante años había estado bajo control militar, se convirtió en un espacio de improvisación y miedo. La falta de estandarización también afectó al mantenimiento. Los talleres recibieron diferentes modelos, con sistemas incompatibles, piezas únicas y motores que requerían calibración específica. Mientras los estadounidenses estandarizaron el Mustang como el caballo de batalla del Pacífico, Japón operaba con una flota heterogénea e inestable, Ki-43, Ki-44, Ki-84, 0, George, todos requiriendo manuales diferentes, herramientas distintas, entrenamiento separado. La logística no se adaptaba. Ni siquiera los cañones de señales usados para guiar los desembarcos estaban unificados. Un piloto de la Marina podría aterrizar en una base del ejército y ser confundido con un enemigo. Esto ha pasado más de una vez. En cambio, los P-51 operaban con códigos visuales, franjas de color estandarizadas en las alas y sistemas de identificación por radio, reconocidos por todas las fuerzas aliadas del Pacífico. Podían desembarcar en cualquier base aliada y recibir mantenimiento inmediato. Volaban como parte de un solo organismo. Japón luchaba como células desconectadas. Un informe interno de inteligencia estadounidense, capturado tras la guerra, señalaba que la Fuerza Aérea Japonesa ya no era una fuerza, era un grupo de unidades aisladas que volaban sin mando central. El propio general MacArthur, al visitar hangares capturados, se sorprendió al ver la ausencia de hojas de misión, registros de combustible o informes de rendimiento. En muchos casos, ni siquiera había registros de vuelo. Un oficial de la Marina Imperial capturado en Tokio confesaría más tarde: «Ya no sabíamos quién estaba al mando, nadie lo sabía». Esta desintegración hizo que el combate fuera desigual no solo por la tecnología, sino también por la ausencia de una estructura mínima en el bando japonés. Mientras los Mustangs dividían la munición, coordinaban coberturas y alternaban posiciones de ataque, los pilotos japoneses luchaban solos, en un cielo cada vez más extraño y silencioso. Y fue en ese silencio donde comenzó a formarse la rendición, no en los periódicos, sino en la conciencia. Porque cuando una fuerza aérea ya no puede comunicarse consigo misma, deja de ser una fuerza, y el enemigo ya ni siquiera tiene que luchar contra él, simplemente vuela. En el siguiente capítulo, la guerra desciende a la tierra. Veremos cómo los ataques de Mustang comenzaron a impactar no solo casas y hangares, sino fábricas, trenes, centrales eléctricas y columnas civiles, desmantelando meticulosamente los últimos engranajes de la maquinaria bélica japonesa. Porque al final, el enemigo no era el avión, fue la industria la que le sostuvo, y estaba a punto de parar. En la mañana del 12 de abril de 1945, los motores Merlin del P-51 Mustang rompieron el silencio sobre la capital japonesa con un rugido metálico y cortante. No era un bombardeo, era algo más bajo, más ágil, más cercano. Por primera vez, miles de civiles japoneses vieron, a simple vista, casas estadounidenses sobrevolando sus casas, escuelas y carreteras, a tan bajas altitudes que era posible ver los cascos de los pilotos. Para entonces, los B-29 se habían convertido en una constante temida pero esperada. Volaron alto, dejaron rastros, anunciaron terror en anticipación. Los Mustangs, no. Aparecieron como flechas, rápidas, silenciosas hasta el último segundo, desgarrando los cielos con una presencia que no era solo física, era simbólica. El imperio había perdido el cielo, y ahora también había perdido la sensación de control. Los objetivos ya no eran solo bases militares. En los días posteriores a la primera incursión,
Los P-51 comenzaron a atacar trenes de suministros, columnas logísticas, buques pesqueros adaptados para transportar suministros, estaciones de ferrocarril, centrales eléctricas e incluso cruces de carreteras usados para mover munición. El aluminio de los Mustangs caía como una lluvia invisible sobre las arterias de un país que aún fingía funcionar. El impacto fue inmediato. Los trenes se detuvieron durante días. Las líneas de suministro se interrumpieron durante semanas. Talleres improvisados en las aldeas empezaron a funcionar bajo lonas y niebla, temiendo cualquier ruido en el horizonte. El Japón rural, que hasta entonces creía estar lejos de la guerra, descubrió que ningún lugar era seguro al enfrentarse a un enemigo que domina el aire con alcance quirúrgico. En Tokio, una patrulla de los Kempeitai, la policía militar imperial, registró decenas de casos de pánico civil. Poblaciones enteras se arrojaron a canales, cloacas y campos de arroz ante la más mínima señal de aviones. El sonido de los Mustangs, más agudo que el de los B-29, se convirtió en una señal de muerte invisible. Un sonido que no trajo advertencia, solo impacto. En Nagoya, una estación de tren fue alcanzada en 3 pasos bajos. No explotó ningún tren, pero todos se detuvieron. Los maquinistas abandonaron las locomotoras. Las vías estuvieron desiertas durante 48 horas. El efecto fue psicológico. Invisible en los mapas, devastador en moral. Un oficial japonés escribió en un diario encontrado tras la guerra: «Hoy, los cazas estadounidenses volaron sobre nuestras cabezas como si el cielo les perteneciera. No nos dispararon. Pero la vergüenza era más afilada que cualquier bala». La presencia de los Mustangs en suelo japonés no era solo una amenaza táctica, sino una demostración estratégica. Demostró que Estados Unidos podía, en cualquier momento, elegir dónde tocar, dónde dañar, dónde exponer la fragilidad de un imperio que ya no podía proteger sus líneas básicas. El poder aéreo ya no era abstracto. Se hizo presente y constante. La superioridad estadounidense ya no estaba solo en los cielos. Ahora estaba en los campos, en los puertos, en las vías. Un barco costero con bandera civil fue derribado bajo sospecha de portar armas. Un convoy de bicicletas con gasolina fue ametrallado en movimiento. Una fábrica de componentes fue atacada mientras sus trabajadores aún fichaban. La línea entre el objetivo militar y el objetivo logístico ha desaparecido. Y con ello, el sentido japonés de invulnerabilidad. Por primera vez, Japón se veía a sí mismo como territorio ocupado. No oficialmente, sino tecnológicamente. Los Mustangs eran mensajeros de un imperio industrial que se movía con lógica, precisión e impunidad. Cada vuelo era una declaración: «Estamos aquí, y no hay nada que puedas hacer». La respuesta japonesa fue el silencio. Las defensas antiaéreas ya habían sido redirigidas para intentar interceptar a los B-29 a gran altitud. No existía una doctrina para enfrentarse a ataques de alta velocidad y baja velocidad. No había interceptores disponibles. Y sobre todo, ya no había fe. La población empezó a entender lo que el alto mando aún intentaba ocultar. El cielo pertenecía al enemigo. Y el enemigo ahora ejercía su sombra sobre todos los sectores de la vida nacional. Si los B-29 destruían ciudades, los P-51 desmantelaban la estructura. Eran las tijeras que cortaban las líneas, un cable a la vez. Ya no era necesario destruir Japón. Fue suficiente para paralizarlo. Y esta parálisis comenzó con la percepción. El miedo se convirtió en un nuevo tipo de arma. Invisible, continua, insidiosa. Cada mañana, los habitantes de Kioto, Osaka y Tokio miraban al cielo y se preguntaban: ¿volverán hoy? Y cuando regresaron, fue como un recordatorio doloroso de que la guerra ya estaba perdida, y que el enemigo aún no había firmado la rendición. En el siguiente capítulo pasamos a las fábricas que intentaban seguir operando. Veremos cómo los Mustangs atacaron no solo puentes y vías, sino el corazón de la industria japonesa. Hornos fríos, maquinaria inactiva, trabajadores e ingenieros derrumbándose, intentando mantener viva una línea de producción que ya respiraba a través de máquinas. Porque antes de destruir el imperio sobre el papel, los estadounidenses destruyeron su capacidad para fabricar el mañana. Cuando los Mustangs cruzaban los cielos sobre Japón, no solo cazaban objetivos, estaban cartografiando la guerra en tiempo real. Equipados con cámaras de alta resolución integradas bajo las alas,
Los P-51 comenzaron a desempeñar una función vital e invisible, la de los ojos del imperio industrial estadounidense. En cada misión recogían imágenes, identificaban cambios en las fábricas, detectaban reparaciones en los raíles y localizaban depósitos ocultos bajo lonas de camuflaje. Estas fotografías, procesadas en unidades móviles y cruzadas con datos meteorológicos obtenidos por buques y aviones dedicados, alimentaban una red de inteligencia que operaba desde Hawái, Filipinas, Iwo Jima e incluso submarinos. La logística de la destrucción no se realizó en primera línea. Se decidía en mesas con mapas, regla, lupa y estadísticas. Japón, en cambio, operaba a ciegas. Sin cobertura aérea consistente, sin satélites, sin radar funcional, su inteligencia se basaba en rumores, informes civiles y observaciones visuales. Gran parte de la información utilizada para intentar predecir ataques estadounidenses provenía de cartas o relatos capturados de pescadores, mientras que EUU anticipaba reacciones con análisis precisos. Los japoneses reaccionaban con intuiciones. El abismo era tan profundo que en ciertas regiones el mando japonés no se dio cuenta de que una base había sido bombardeada hasta que llegó un mensajero al cuartel general, a menudo un día después. La guerra de información no era una batalla secundaria, era la verdadera batalla, y Estados Unidos la venció antes incluso de que disparara. Un solo Mustang volando a 7.000 metros con un teleobjetivo podía generar suficientes datos para reorganizar toda una campaña aérea en pocas horas. Y así fue. Las fotos tomadas por los P-51 fueron analizadas inmediatamente por unidades especializadas que evaluaron patrones de sombras, deformaciones en los techos, movimientos de vehículos e incluso diferencias en el flujo de humo en las chimeneas, señales claras de producción activa. Con esto, los estadounidenses podían identificar no solo la ubicación, sino también el nivel de funcionamiento de cada objetivo, y priorizaban en consecuencia. Mientras Japón buscaba ocultar fábricas bajo el bosque o dentro de cuevas, Estados Unidos operaba una inteligencia estándar de la industria: localizar, analizar, neutralizar. El propio general Curtis LeMay, comandante de la Fuerza de Bombarderos en el Pacífico, dijo en un informe confidencial que los Mustangs no son solo cazas, son sensores con alas. Pausa aquí. Para 1945, Estados Unidos ya procesaba una media de 15.000 imágenes aéreas por semana en el Teatro del Pacífico. Casi el 70% procedía de P-51. Japón procesó menos de 300. Si esta diferencia te sorprende, comenta ahora, gana la logística. Porque ganar batallas era solo una parte de la ecuación. Lo que hacían los estadounidenses era vencer la capacidad del enemigo para entender dónde estaba siendo derrotado. La inteligencia estadounidense también operó a tiempo. Con datos de reconocimiento, predecían cuándo llegaría un tren a una estación determinada, qué días de mayor actividad industrial, cuándo los depósitos de combustible estaban más llenos. No atacaban por oportunidad, atacaban por cálculo. Cada ataque era el resultado de una fórmula: visibilidad, producción estimada, importancia logística, tiempo de respuesta japonés, moral de la región. La guerra se trataba como un algoritmo, y el P-51 era el vector de esta ecuación. Los pilotos sabían que volaban no solo para luchar, sino para informar. Informaron de patrones de humo, tráfico, construcción de nuevos hangares, luces encendidas por la noche en zonas antes oscuras. Un solo piloto con una radio funcional podía cambiar el objetivo de todo un escuadrón de bombarderos. Esto pasó, y la guerra cambió. Mientras Japón creía ocultar sus vulnerabilidades, los Mustangs ya estaban adaptando rutas. Si un almacén estaba cubierto, atacaban la vía de acceso. Si un barco cambiaba de puerto, cambiaban los ángulos de aproximación. El enemigo no tenía forma de escapar, porque la guerra había dejado de ser adivinación. Se había dedicado a las matemáticas aplicadas. En una de las operaciones más simbólicas de esta nueva era, un grupo de Mustangs identificó, el 4 de julio de 1945, un depósito de municiones camuflado en un arrozal de Honshu. Las imágenes se analizaron en 6 horas. La misión fue autorizada antes del anochecer. Al día siguiente, el lugar fue neutralizado antes de que los japoneses supieran siquiera que habían sido localizados. Un mayor de inteligencia imperial escribiría, tras la guerra:
Sabían dónde estábamos antes de que nosotros supiéramos que estábamos allí. La frase revela más que un fallo técnico. Revela una falla cognitiva. Cuando un bando entiende la guerra como una ciencia y el otro sigue tratándola como una creencia, el final es cuestión de tiempo. Y se acabó el tiempo. En el próximo capítulo, dejaremos el análisis aéreo para entrar en los túneles y fábricas subterráneas donde Japón intentaba desesperadamente mantener viva la producción industrial. Veremos cómo los Mustangs, sin siquiera entrar en ella, afectaron la eficiencia, la moral y el funcionamiento interno de estas estructuras. Porque cuando el miedo anticipa la producción, la derrota ya está en proceso. El Nakajima Ja-45 fue, sobre el papel, uno de los motores más avanzados producidos en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Un motor radial de 18 cilindros, con más de 1800 caballos de fuerza, prometía propulsar a los cazas Ki-84 Hayate a grandes altitudes y velocidades respetables. Sin embargo, esta promesa nunca se cumplió en el campo. La razón no era solo técnica, era estructural. Japón, ya en colapso logístico, ya no tenía acceso a aleaciones metálicas de alta resistencia, lubricantes refinados, ni sistemas de refrigeración fiables. Aceros inferiores, fundidos apresuradamente, producían motores inestables, con tolerancias mecánicas no estándar. En vuelo, el HA-45 sufrió fallos en el compresor, pérdida de compresión, bloqueo de pistón y, a menudo, sobrecalentamiento irreversible. Era común que un piloto japonés, incluso antes de detectar al enemigo, estuviera luchando contra su propia máquina. El tren de aterrizaje, diseñado para un peso menor, a menudo se colapsaba en despegues apresurados en pistas de tierra. Los frenos fallaron, las velas ardían en vuelo, y muchas veces los cazas ni siquiera completaban el circuito de patrulla. En los registros de mantenimiento de la Fuerza Aérea Imperial entre mayo y julio de 1945, se estima que el 43% de los aviones fueron inmovilizados por problemas mecánicos, no por daños de combate. Japón literalmente no podía mantener sus aviones en el aire. Mecánicos inexpertos, entrenados en semanas, operaban sin repuestos, reciclaban juntas, reutilizaban tornillos, ajustaban pistones con martillo y lima. El margen de error fue total, y el margen de supervivencia es mínimo. Un informe de la base aérea de Kumagaya reveló que en una semana, 3 pilotos murieron al despegar con motores que explotaron en los primeros minutos de vuelo. La guerra, antes de ser humana, era material, y Japón estaba siendo derrotado dentro de sus propios talleres. Mientras tanto, Estados Unidos operaba un sistema de producción con total redundancia. Cada motor Packard Merlin fue probado en fábrica antes de su instalación. Cada pieza tenía un código, origen, patrón. Si un Mustang fallaba, se retiraba de la línea, se analizaba y corregía. La fiabilidad no era retórica, era práctica. Y esta práctica costaba toneladas de acero, cobre, titanio, petróleo y conocimiento. Japón no tenía ninguno de ellos. Con la destrucción de las rutas de suministro y la pérdida de colonias, el imperio voló con los restos de un sistema que ya no existía. Más del 70% de los HA-45, fabricados en los últimos meses de la guerra, sufrieron fallos crónicos. Algunos ni siquiera estaban instalados. Otros se ensamblaron sin pruebas. Fueron llevados directamente a las vías por necesidad y condenados desde la primera vuelta de la hélice. Lo que enfrentaban los pilotos japoneses no era solo el enemigo en el horizonte, sino la incertidumbre mecánica bajo sus pies. Era como entrar en combate con un arma que podría explotar en la propia mano. Un veterano piloto del Ki-84, interrogado tras la rendición, dijo: «Dependía más de los Mustangs que de mi motor. Al menos los americanos funcionaban». La frase no era irónica, era literal. La muerte mecánica del imperio comenzó en los pernos, en las aleaciones mal fundidas, en la prisa desesperada por mantener las alas en marcha. Pero las alas agrietadas no sostienen un imperio, y las hélices dobladas no superan a un motor probado, calibrado y multiplicado por miles. El Mustang no solo era superior en vuelo, era superior en todos los tornillos. Cada centímetro de esa máquina provenía de un ecosistema industrial que priorizaba no solo la velocidad, sino también la durabilidad. Mientras los cazas japoneses despegaban con motores inestables, los P-51
Podían cruzar 2000 kilómetros de mar, enfrentarse al enemigo y regresar con margen de seguridad. No había comparación, había contraste. Y este contraste fue fatal. La derrota japonesa comenzó sobre el terreno, en hangares sin piezas, en talleres sin tornos, en almacenes sin aceite. Empezó en los motores que fallaron antes de la batalla, y se hizo firme en los cielos, mientras los Mustangs volaban con confianza y sus enemigos suplicaban no fallar antes del combate. En el próximo capítulo, dirigiremos la mirada hacia los cielos americanos, hacia los hangares de entrenamiento, los simuladores, los programas de estandarización. Veremos cómo se preparó cada piloto de Estados Unidos como un eslabón en una máquina mucho más grande. Porque mientras Japón improvisaba para volar, Estados Unidos se entrenaba para ganar. Entre el ruido de los motores reinaba el silencio de las cartas que nunca se enviaron, de los diarios que estaban ocultos bajo tablas de alojamiento o cosidos en el interior de los uniformes de vuelo. Muchos de estos documentos solo salieron a la luz después de la rendición, encontrados en bases evacuadas, aviones derribados o entre pertenencias de pilotos que no regresaron. No hablaban de estrategia, no mencionaban objetivos ni coordenadas, hablaban de vacío. En palabras de estos jóvenes, muchos de tan solo 17 o 18 años, surgió un retrato emocional devastador. Hoy el escuadrón se fue, pero solo 3 regresaron. Los Mustangs fueron demasiado rápidos. Nadie sabía ni siquiera apuntar. Otro escribió: nos entrenaron para luchar con honor, pero no nos dijeron que el honor no detiene balas. Las cartas revelaban una frustración creciente con los oficiales superiores, que exigían valor pero ocultaban estadísticas. Los pilotos sabían que les enviaban a morir. Sabían que sus aviones no resistirían. Sabían que no habría cobertura. Y aún así, subían. Se informaron de vuelos en los que jóvenes rezaban antes de despegar, no pidiendo la victoria, sino que el motor no fallara. Muchos expresaron, con tono contenido, una admiración silenciosa por los Mustangs. Suben como halcones. Es imposible llegar a ellos. Incluso el sonido es diferente. No parece un caza, parece una máquina hecha para ganar. Otros dejaron confesiones amargas. Creo que solo somos números. Nuestros nombres ya no importan. Somos combustible para mantener la ilusión de que seguimos luchando. La palabra más recurrente no era odio, victoria, ni venganza. Era desánimo. El abismo entre el ideal samurái enseñado desde la infancia y la realidad de volar en aviones rotos contra una fuerza técnicamente inalcanzable generó un colapso moral. Un piloto del frente Chofu escribió: el cielo no nos pertenece. Ni siquiera Dios está con nosotros aquí arriba. No era cobardía, era lucidez. Muchos de estos jóvenes fueron formados en cursos apresurados de 2 semanas. Algunos ni siquiera habían disparado una ametralladora en vuelo real. Tuvieron que enfrentarse no solo a los Mustangs, sino al peso de una cultura que les había moldeado para morir con honor, sin nunca explicar lo que era vivir con dignidad. Los relatos muestran una generación atrapada entre la gloria prometida y la realidad de un sacrificio inútil. Un comandante de escuadrón, en una carta nunca entregada a su esposa, escribió: cuando caiga dile a nuestro hijo que luche, pero no como yo, que lucha con los libros, con las ideas, con el futuro. La guerra no enseña eso. En medio de tantas líneas surgió el patrón, la conciencia de que estaban dentro de un engranaje roto, un engranaje que seguía girando, incluso sin dirección, y giraba en torno a la juventud, al miedo, a la dignidad de los hombres que no podían hacer otra cosa que escalar una última vez. Un informe estadounidense, basado en interrogatorios posteriores a la guerra, reveló que muchos pilotos japoneses ni siquiera sabían que Japón había perdido el control del espacio aéreo. La censura interna era tan intensa que la verdad solo llegaba en el momento del contacto visual, cuando veían a los Mustangs en formación, descendiendo como depredadores coordinados. Fue allí donde terminó la doctrina, y la realidad comenzó. Estos testimonios, ahora conservados en museos y archivos de guerra, no glorifican ni acusan. Son fragmentos de alma que quedan sobre papel fino, manchados de aceite y miedo. Muestran que, detrás de cada avión derribado, había un ser humano intentando entender por qué estaba allí. Y revelan lo que ningún gráfico, ninguna estadística puede captar: que la guerra no solo destruye el cuerpo, destruye la creencia. En el próximo capítulo, descenderemos otra capa en este colapso moral y operativo.
Iremos a las bases subterráneas donde Japón intentaba reiniciar la producción, lejos de los ojos de los Mustangs, y veremos cómo, incluso bajo tierra, el sonido de los motores americanos seguía resonando, como recordatorio de que no había otro lugar donde huir. Detrás de cada Mustang que sobrevolaba Tokio, había todo un océano en movimiento. Literalmente, un solo vuelo de combate del P-51 requería una cadena logística que cruzara continentes y mares. Todo comenzó en Texas, donde el petróleo se refinaba para obtener combustible de aviones de ultra alto octanaje, el mismo combustible que los japoneses ni siquiera podían producir a gran escala, obligando a sus pilotos a volar con mezclas de etanol de boniata. Desde allí, el combustible se cargaba en petroleros que cruzaban el Pacífico escoltados por destructores y portaaviones de escolta, protegiendo no solo los suministros sino la propia continuación de la guerra. En islas como Saipan, Tinian e Iwo Jima, los depósitos subterráneos almacenaban este combustible, junto con repuestos, munición, alimentos y equipos de mantenimiento. Cada Mustang requería al menos 2 mecánicos por hora de vuelo. Y estaban ahí, con herramientas estandarizadas, instrucciones claras, piezas intercambiables. La guerra para los estadounidenses era ingeniería a gran escala. En tierra, batallones especializados erigieron pistas de aterrizaje con placas de acero perforadas sobre arena de coral. Estas vías podían montarse en cuestión de días, y pronto estuvieron operativos, conectados por sistemas de radio VHF estandarizados, con estaciones meteorológicas móviles, torres de control avanzadas y almacenes organizados por código parcial. Mientras Japón improvisaba hangares bajo cuevas, Estados Unidos construyó ciudades aéreas en islas recién conquistadas. El Mustang era solo la punta visible de un iceberg técnico y logístico. Sus balas provenían de fábricas en Pensilvania, sus radios de California. Los motores Merlin, producidos bajo licencia de Rolls-Royce, procedían de líneas industriales que funcionaban en turnos continuos, con inspección estadística por muestreo. Nada fue casualidad, tampoco el tornillo del ala, ni la pintura antirreflejo en la nariz. Nada. Las armas enviadas eran recargadas por técnicos especializados que seguían manuales operativos precisos. Las ametralladoras se calibraban en tierra con la ayuda de ingenieros. Los tanques auxiliares desechables, instalados con precisión milimétrica, permitieron que los P-51 volaran hacia el corazón del imperio enemigo y aún así regresaran con combustible. Pero esto solo era posible porque cada estación de repostaje, cada barco, cada barril de petróleo, estaba donde debía estar, cuando debía estar. Japón, aislado por las fuerzas navales estadounidenses, ya no tenía esta capacidad. Sus barcos fueron hundidos antes de su llegada. Sus convoyes se desintegraron. Su red ferroviaria, bombardeada. Sus rutas aéreas fueron vigiladas. Y sus almacenes, destruidos o reducidos a improvisación. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. El verdadero campo de batalla no era el paraíso. Era la cadena logística la que sostenía a los que estaban en el cielo. Si disfrutas desentrañando estos hechos con profundidad y precisión, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos seguir sacando a la luz estos engranajes olvidados de la historia, porque detrás de cada victoria hay todo un sistema en acción. Y cuando ese sistema falla, ningún avión vuela. La doctrina estadounidense entendió esto desde temprano. Y así, en lugar de entrenar a un piloto para que fuera un héroe solitario, entrenó a 1000 para que fueran piezas fiables de una máquina mayor. Un Mustang estrellado fue reemplazado en pocos días. Un aeródromo dañado fue reconstruido en cuestión de semanas. Un sistema que se alimenta a sí mismo, se adapta y se expande. Ese era el secreto. La guerra no se gana con valentía, ganas con el repostaje, y el suministro es destino. En el próximo capítulo, veremos cómo este sistema se mantuvo en movimiento incluso bajo ataque, cómo los estadounidenses desarrollaron protocolos de rescate, misiones de evacuación e incluso logística de salvamento en mar abierto, para asegurar que un piloto nunca estuviera realmente solo, porque cuando el enemigo dispara, pero tienes toda una flota para recogerte, la guerra cambia de significado. La última resistencia aérea japonesa no tuvo marcha triunfal, ni trompetas. Fue una sucesión de silencios.
En los cielos sobre Kyushu y Honshu, a mediados de julio de 1945, los pocos escuadrones que aún operaban bajo la bandera imperial ya no ondeaban estratégicamente, sino por insistencia. Muchos de los cazas despegaron con menos de 30 minutos de combustible, recibiendo instrucciones de mantener la altitud mínima y evitar enfrentamientos directos. Pero llegaron los Mustangs, y vinieron en formación, rara vez en menos de 12, alto, rápido, organizado. La pelea que siguió no fue un duelo, fue una ejecución lenta de un sistema que ya se había derrumbado. Los relatos de los pilotos estadounidenses muestran algo raro en la literatura bélica: la piedad operativa. Un veterano del 506º Grupo de Cazas escribió que al derribar un Ki-43 que apenas podía mantener el rumbo, sentía que ya no estaba en guerra. Solo cerraba una cuenta que ya estaba saldada. Los aviones japoneses, muchos sin armamento funcional, ni siquiera reaccionaron. En uno de los últimos intentos coordinados de defensa, se enviaron 17 cazas contra una formación mixta de B-29 y P-51 sobre Yamaguchi. En menos de 5 minutos, 11 estaban en llamas. 2 cayeron sin ser alcanzados. Fallo estructural. Solo 4 regresaron, todos dañados. Y aún así, aterrizaban sin frenos o con el tren de aterrizaje bloqueado. La resistencia final estuvo compuesta por adolescentes, motores remendados y fe ciega. No había comunicaciones más efectivas entre unidades. En muchas bases, los oficiales superiores ya habían desaparecido. La orden era resistir. Pero, ¿qué significaba resistir cuando la realidad mostraba lo contrario? Cuando un Mustang sobrevoló el monte Fuji, en línea recta, sin oposición, el símbolo era claro. El cielo ya no pertenecía a Japón, y los propios japoneses lo sabían. En interceptaciones por radio, los estadounidenses captaron mensajes que no pedían refuerzos. Pedían instrucciones para evacuar hangares, ocultar supervivientes y preservar lo poco que quedaba. Era la negación del combate, la aceptación de que el final ya estaba cerca. Y aún así, algunos se levantaron. Los últimos vuelos se han convertido en gestos simbólicos. En un caso, registrado en Okinawa, un piloto japonés despegó sin armamento, solo para registrar la presencia de bombarderos, y se estrelló en el mar debido a una avería en el motor. No hubo combate, no hubo intercepción, solo había presencia. Esta presencia estadounidense persistente y precisa era en sí misma una declaración de victoria. No hacía falta disparar. Era suficiente para hacerlo. El cielo había cambiado de dueño, y todo el mundo lo sabía. Para entonces, los Mustangs no eran solo máquinas, eran símbolos. Representaban a un enemigo que sabía esperar, calcular, construir y aplicar. Cada aparición era un recordatorio de que la guerra no se decide por valentía, sino por preparación. Y Japón, en ese momento, ya era una nación que luchaba sin herramientas. La dignidad de sus pilotos no estaba en ganar, sino en no rendirse, incluso sin oportunidad, volar incluso sin regresar, subir aunque sabía que ya no tenía sentido. Para los estadounidenses, la guerra aérea ya estaba resuelta. Para los japoneses, se había convertido en un ritual de despedida, y la despedida fue cada vez más silenciosa. En el próximo capítulo, descenderemos de las nubes a las cenizas, y veremos qué encontraron los Mustangs en el suelo cuando el polvo se asentó. Una nación exhausta, una generación devastada, y una verdad que ningún imperio puede ignorar. El acero no se inclina ante el espíritu cuando el espíritu ya no tiene combustible. Tras la guerra, cuando el silencio sustituyó al sonido de las hélices, llegaron los testimonios. Y muchas no venían con ira, venían con reconocimiento. En tribunales, interrogatorios y libros olvidados, los pilotos y oficiales japoneses finalmente dijeron lo que nunca podrían decir en combate, que sabían. Desde el primer momento en que vieron un escuadrón de Mustangs sobre Tokio, supieron que la guerra ya no les pertenecía. El coronel Saburo Sakai, legendario as japonés, declaró en una entrevista años después: ese avión volaba como si el cielo mismo le perteneciera. No había forma de vencerle, no con lo que teníamos. En sus palabras, no había odio. Se descubrió algo. El shock que causaron los Mustangs no fue una sorpresa táctica, sino una revelación estratégica. Los pilotos japoneses empezaron a entender que estaban luchando contra un país que había convertido las matemáticas en poder, que había refinado cada onza de combustible, cada centímetro de metal,
cada error anterior, y lo había convertido todo en una máquina de guerra inalcanzable. Un oficial de comunicaciones, interrogado por la inteligencia estadounidense en 1946, confesó que ya en los primeros vuelos estadounidenses sobre la capital, el mensaje interno era claro: están aquí, y no podemos hacer nada. La radio que llevaba esta frase entre bases también transmitía la renuncia a la fe en el sistema imperial. Los informes indican que el impacto más profundo no fue la destrucción de aviones, sino la destrucción de una creencia. La creencia en la inviolabilidad de la patria, en la fuerza del espíritu sobre la técnica, en la idea de que la lealtad bastaba para ganar. Un joven piloto de la base aérea de Chofu anotó en su diario: «Miro al cielo, veo ese caza plateado y lo entiendo. No estamos en guerra, nos estamos desplomando». Caería semanas después, en una misión defensiva, intentando interceptar lo que él mismo ya sabía que era inalcanzable. Los Mustangs no solo ganaban, enseñaron a sus enemigos que el mundo había cambiado. Ese valor no sustituye a la ingeniería. Esa improvisación no derrota la escala. Ese honor sin logística es solo martirio. Y estas enseñanzas, duras como el acero americano, fueron asimiladas. No por los generales del alto mando, que incluso en agosto buscaban formas de seguir luchando, pero por los hombres que estaban en primera línea, en los hangares oscuros, en las frías cabinas, en los ojos de quienes veían el reflejo metálico del enemigo en las nubes. Un ingeniero de mantenimiento japonés declaró en sus memorias: «Nunca habíamos visto una máquina así. Ni siquiera sabíamos que era posible producir algo tan preciso. Empezamos a entender que hemos perdido antes incluso de que empiece». Estados Unidos no ganó por números, ganó por lógica aplicada, y esto era evidente para quienes miraban desde abajo, intentando seguir el ritmo de algo que ya había superado la propia idea de una confrontación justa. La admisión de la derrota no llegó con la rendición formal, sino con el reconocimiento silencioso de que luchaban contra una idea más organizada, más conectada y más informada. Un imperio de cálculo frente a un imperio de mitos. Y el mito ha caído, no bajo las bombas, pero bajo la conciencia de que ninguna bomba había caído por casualidad, que cada ataque tenía un tiempo, un ángulo, un mapa meteorológico y un margen de error. El Mustang era más que un avión, era un mensaje, y fue recibida. En el próximo capítulo, analizaremos cómo este mensaje influyó en la era de posguerra, cómo Japón, resurgiendo de las cenizas, eligió no repetir sus errores, y cómo los cielos, una vez destruidos, se convirtieron en caminos para una nación que cambió la espada por la ingeniería. Porque la verdadera lección del Mustang no era volar, se trataba de visión. El P-51D, con su fuselaje plateado y morro afilado, se convirtió en el símbolo de algo mucho más grande que la propia aviación. Era la punta de lanza de una arquitectura de victoria construida sobre el cálculo, la escala y la decisión estratégica. Nada en el Mustang estaba aislado. Cada centímetro de esa máquina reflejaba un ecosistema nacional que había abandonado la idea de improvisar. El alcance de 200 kilómetros no solo era mérito de los tanques suplementarios, fue el resultado de refinerías en Texas, rutas marítimas seguras en el Pacífico, bases avanzadas en islas conquistadas a un coste enorme, y un ejército invisible de ingenieros que convertían cada ecuación en acción. La metalurgia del ala, la lógica de los controles, el diseño laminar, todo fue consecuencia de una mentalidad industrial que trataba la guerra como una ciencia. Detrás de cada piloto entrenado en simulador había una cadena de decisiones que comenzaba en salas de conferencias y terminaba en hangares pulidos. El Mustang no era un milagro, eran estadísticas aplicadas con furia. Mientras tanto, Japón seguía un manual de honor y sacrificio, luchando con la lógica de 1905 en un mundo que ya funcionaba en 1945. La creencia de que el valor podía compensar el acero, que la fe podía sustituir a los mapas, se vino abajo cuando el Mustang sobrevoló por primera vez Tokio. Eso no fue solo un ataque, fue una demostración pública de obsolescencia. La doctrina samurái no pudo resistir a la fábrica de Detroit, y la improvisación imperial no podía seguir el ritmo de los horarios estadounidenses. En un mundo donde la guerra la ganaban quienes mejor gestionaban la logística, no había lugar para el heroísmo aislado. El ganador era quien estandarizaba, examinaba, corregía antes del error. Japón,
por muy disciplinado y ferviente que fuera, se enfrentó a una máquina que no perdonaba mitos. Un Mustang no solo era más eficiente, era reemplazable. Y cuando la guerra te permite cambiar una derrota por otra igual, sin pérdida de desempeño, el destino del enemigo queda sellado. La cabina del P-51 era un terminal avanzado de una red. Dentro había información en tiempo real, apoyo remoto, rescates previstos y objetivos de misión cronometrados. Mientras el piloto japonés soportaba la presión de representar su linaje y morir por ello, el piloto estadounidense llevaba instrucciones, datos y el plan B. La diferencia era brutal, y estaba planeado. La ironía histórica es que la cultura que más veneraba la orden, Japón, perdió frente a la que organizó la guerra con algoritmos de producción. Los códigos del Imperio del Honor cayeron antes que los códigos del Imperio de las Piezas. Y esa fue la verdadera lección, que la valentía sin un sistema es un desperdicio. Esa técnica sin moral se convierte en ruina, y que la victoria pertenece a la nación que entiende que cada tornillo, cada litro de combustible, cada curva aerodinámica es parte de un todo. El Mustang ganó porque no estaba solo. Contaba con el apoyo de barcos, fábricas, matemáticos y meteorólogos. Era la encarnación de un país que decidió ganar no con consignas, sino con hojas de cálculo. Y cuando Japón entendió esto, ya era demasiado tarde. En el último capítulo, veremos cómo esta comprensión moldeó el mundo de posguerra, y por qué la sombra del Mustang sigue pesando sobre todos los que piensan que ganar una guerra es simplemente luchar. El sonido del motor Merlin cesó, y, con ello, también silenció el mito de que el coraje, la tradición y el honor eran suficientes para sostener un imperio. Lo que presenciaron los pilotos japoneses el 7 de abril de 1945 no fue solo una derrota aérea, sino la revelación de que la doctrina del espíritu, aislada de la ingeniería y la logística, había envejecido antes de la línea de producción estadounidense. El cielo de Tokio, que antes era símbolo de la intocabilidad imperial, se convirtió en una pista abierta para la nueva realidad. Quien planeara mejor, alimentara más, produjera en serie y actuara con precisión, ganaría. El P-51D no solo sobrevivió a la guerra como avión, sino que fue el hito de un cambio épico. Cada inmersión, cada vuelo a baja altitud, cada misión exitosa era la expresión final de una ecuación matemática aplicada al conflicto. La gran lección es definitiva y brutal. La guerra ya no es el campo de la improvisación. Pertenece a quienes dominan la cadena de suministro, conectan los datos adecuados y convierten la complejidad en eficiencia. Como dijo el general alemán Alfred Jodl tras la guerra, resignado a lo inevitable, fuimos derrotados por una nación que sabía fabricar, reparar y reabastecer más rápido de lo que nosotros sabíamos disparar. Si esta historia te ha tocado y ha revelado hechos que pocos cuentan, apoya nuestra misión de rescatar la verdad histórica. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Esto nos ayuda a mantener viva la memoria de los detalles que marcaron el siglo. Y comenta aquí, ¿cuál fue el dato más impactante que descubriste en esta historia? ¿La brecha de combustible? ¿El metal? ¿O la frialdad con la que América calculó cada victoria? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.